Saludos cordiales, estimados docentes de todo el país. Les damos la bienvenida al webinar Herramientas de Inteligencia Artificial para la creación de actividades de aprendizaje, desarrollado en el marco del buen inicio del año escolar 2026. Hacemos extensivo el saludo del director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, Carlos Cristian Acuña Flores, y de la coordinadora de Escuelas Digitales, Lena Elke Morales Farías, quienes impulsan acciones orientadas a promover el uso pedagógico de herramientas digitales en el sistema educativo. Mi nombre es Flor Mamani Jauregui, especialista de la DITE, y estaré acompañándolos en la moderación de este webinar. A continuación, doy pase a la especialista Sonji Cotrina Cerdán, quien desarrollará la sesión. Adelante, Sonji. Muchas gracias, Flor. Igualmente quiero unirme al saludo a todos los que están conectados el día de hoy, docentes, directivos, comunidad educativa en general. Hoy vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a diseñar experiencias educativas innovadoras para los estudiantes. Para ello, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla y podemos analizar un caso. Bien, entonces el webinar de hoy vamos a partir de un caso en específico para luego poder aterrizarlo a la incorporación de la tecnología, de la inteligencia artificial bajo un criterio pedagógico. El caso es de la maestra María. Ella es una maestra de secundaria del área de comunicación y ha diseñado una sesión de aprendizaje para desarrollar la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna con sus estudiantes de tercero de secundaria. Ella está contenta con la sesión que ha planificado, sin embargo, le gustaría hacer la clase más interactiva e incorporar inteligencia artificial. Entonces, la pregunta sería ahora para todos nosotros, ¿cómo puede María mejorar su sesión incorporando inteligencia artificial de manera pedagógica sin perder el enfoque por competencias? Entonces, lo que vamos a hacer para poder ayudar a María en este caso es utilizar la herramienta Notebook LM. Ya en otros webinars hemos ido hablando de esta herramienta. Es una herramienta de inteligencia artificial que pertenece a Google y justamente nos sirve para analizar información a partir de los documentos que el usuario o nosotros mismos como docente vamos a cargarla o vamos a alimentar la herramienta para que pueda tener cosas más precisas e información más específica. Bien, en este caso, para el caso de María en concreto, lo que vamos a hacer es analizar documentos para que Notebook LM nos pueda proponer mejoras con un sustento en específico. Bien, entonces voy a compartir ahora mi navegador, ¿sí? Así que vamos a ingresar. Bien, entonces lo primero que debo hacer es que al ser una herramienta de Google, debemos iniciar o ingresar con una cuenta de Gmail, ¿no? Podemos utilizar la cuenta de Perueduca, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, una vez que uno ya haya iniciado sesión, como ven en mi pantalla, en la esquina superior derecha, aquí podemos validar que nuestra cuenta haya sido iniciada, ¿no? En este caso, yo tengo el correo de dominio perueduca.edu.p. Bien, al lado tenemos, voy a hacer un zoom, al lado tenemos el botón o cuadrícula de las aplicaciones de Google y es ahí donde vamos a buscar Notebook LM. Bien, entonces ese es el acceso más rápido, si no podríamos escribirlo aquí en la barra de búsqueda de Google. Bien, entonces voy a ingresar cuadrícula y ingresamos en Notebook LM. Bien, esperamos unos minutos. Este es el entorno de la herramienta. Aquí ahora yo tengo algunos cuadernos que he creado para trabajar otras acciones, ¿no? Y nosotros vamos a partir desde un cuaderno nuevo. Entonces vamos a darle clic en el más, crear cuaderno nuevo, y vamos a darle unos segundos para que pueda generar todo el entorno del cuaderno de Notebook LM.
¿no? Entonces tenemos una ventana emergente, aquí podemos ingresar fuentes desde la web, o también en la parte inferior podemos cargar un archivo desde la computadora, ingresar un enlace, o también vincularlo con nuestro Drive. Bien, entonces voy a cerrar esta ventana emergente unos segundos para mirar un poco el entorno. Bien, entonces, tenemos en la parte central la ventana de el diálogo con la herramienta de inteligencia artificial. Y en la barra lateral izquierda tenemos el apartado que dice fuentes. Bien, entonces aquí es donde vamos a iniciar el trabajo para poder ayudar a María. Entonces, vamos a colocar también un título para el cuaderno. En este caso, hablamos que María es una docente de comunicación de nivel secundario. Ya, listo. Entonces ya he nombrado mi cuaderno. Lo que voy a hacer ahora es agregar las fuentes. Entonces, ahora yo como docente me tendría que preguntar, ¿cuáles son las fuentes o cuáles son los documentos que yo necesito conocer para que alguien me pueda, o en este caso la herramienta de inteligencia artificial, me pueda dar una buena propuesta? Entonces, eso es lo primero que yo como docente tengo que identificar. Entonces, yo aquí ya tengo algunos insumos, ¿no? Lo primero sería el currículo nacional, ¿no? Ya que ahí justamente habla de toda la parte del enfoque por competencia, ¿no? Y detalla los diferentes elementos pues, del currículo que necesita conocer la IA para poder brindarle un análisis, ¿no? Entonces, en este caso voy a entrar al botón de Drive, voy a ordenar un poquito, ¿sí? Y yo tengo ya en mi unidad, ¿sí? Algunos insumos que yo ya he seleccionado. Bien, voy a poner en mi unidad, tengo mi carpeta insumos, y ahí yo ya he seleccionado algunos. Entonces, vamos a ir ingresando uno por uno, ¿sí? Para ir, porque esto parte de la reflexión del docente. Entonces, lo primero, el currículo nacional. Lo voy a seleccionar, insertar, voy a dar, ahí va a estar cargando, y ya me aparece en esta barra de fuentes el primer documento que he cargado. ¿Qué otra cosa más yo necesitaría conocer para dar una buena propuesta? El programa curricular del nivel, en este caso es secundario. Igual, vuelvo a dar el botón agregar fuentes, ingreso a Drive, yo ya estoy ya acá en mi carpeta de insumos y elijo el programa curricular de secundario. Bien, entonces si ustedes ven, nosotros vamos a ir agregando las fuentes y esto va a seguir su proceso de carga, no va a detenerse. Entonces, listo. Voy a ingresar una fuente más. Ya tengo el currículo nacional, ya tengo el programa curricular de educación secundaria. ¿Qué otro aspecto, qué otra fuente, qué otro documento debería conocer la IA para darme una buena sugerencia? Bueno, en el caso de María, que es una docente de comunicación, de nivel secundario, es importante también que ella conozca como docente las orientaciones para el desarrollo y evaluación de las competencias del área de comunicación. Entonces, ella ya lo maneja, entonces también es una fuente que, en este caso, el cuaderno de Notebook LM debería conocer. Entonces, lo inserto. Bien, entonces, como ven, ya mientras he ido eligiendo el documento, ya han ido cargando los demás. Voy a agregar otro documento importante. Voy a agregar la norma técnica del año escolar 2026, ¿no? Ya que ahí me da ciertos lineamientos y conceptos que necesito saber. ¿Qué más? ¿Qué otro documento podría necesitar? Aquí yo, por ejemplo, he considerado, ¿no? Un documento de planificación y evaluación de los aprendizajes en educación secundaria. Entonces considero que dan unas pautas de parte del ministerio importantes que serían necesarios que mi cuaderno lo conozca. Inserto también. Bien. Voy a agregar más fuentes. ¿Sí? Y también voy a agregar la resolución viceministerial 234 que me habla de los lineamientos e incorporación de las tecnologías en el proceso educativo. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente el caso que estamos presentando de María, ella quiere integrar, hacer algo más interactivo e integrar la inteligencia artificial dentro de su sesión de clase, ¿no? Entonces vamos a elegir la resolución 234. Inserto, acá sigue cargando.
Y finalmente, yo considero que también debo subir la sesión que María ha hecho, ¿correcto? Porque así la inteligencia artificial va a poder analizarla y poder darme una propuesta adecuada. Entonces, agrego, yo también ya tengo acá en mi carpeta mi sesión de tercero de secundaria. Le voy a ingresar. Esperamos ahí. Y ya ahora que se han cargado todas las fuentes, me aparecen todas aquí y por defecto ya están todas con un check, ¿no? Yo podría quitar esta selección y solamente tomar algunos de estos documentos para la interacción con el cuaderno, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer ahora es, un aspecto importante también es que yo he ido, si bien ahorita para analizar qué documentos vamos a cargar, que va a utilizar el cuaderno como insumo, he ingresado documento por documento, ¿verdad? Pero yo también podría, voy a hacer el ejemplo, agregar fuentes, entrar al Drive y seleccionar todos los documentos, los 7 en este caso, y cargarlos directamente, ¿no? Entonces, esa opción también la tenemos como para un poco optimizar el tiempo, ¿no? Pero en este caso que queríamos analizar qué documentos necesito para lograrlo, entonces hemos ingresado uno por uno de manera manual. Bien, entonces ya aquí tengo, si se han dado cuenta, ya terminó de cargar todo eso, estos 7 fuentes, y ya aquí en el chat me menciona, ¿no? Docente comunicación nivel secundaria, que es el título que he puesto al cuaderno, y debajo me aparecen que tengo 7 fuentes referidas para este cuaderno. Aquí me da como un breve resumen. Este documento presenta el Currículum Nacional de Educación Básica del Perú, aprobado en 2016, aprobado en 2017, ¿no? Y nos da algunos aspectos más, ¿no? Si ustedes bajan, aquí hay algunas preguntas que ya me está dando la misma IA, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes principales del perfil de egreso? ¿Cómo se definen en relación a las competencias y capacidades? ¿Qué enfoques transversales guían la práctica pedagógica en el Perú? Entonces, digamos que son preguntas mucho más generales. Nosotros vamos a crear nuestro propio prompt, ¿no? Para interactuar y tener una propuesta de acuerdo al caso de María. ¿Bien? En este caso, nosotros vamos a decirle, ¿no? Vamos a decir un poco esta estructura de prompt que en los webinars venimos conociendo, ¿no? Que hagamos el perfil, el contexto, la tarea y el formato, ¿verdad? Esos eran los 4 elementos que hemos ido trabajando. Entonces vamos a decirle primero que actúe como un docente de secundaria del área de comunicación. Bien, entonces ahí ya tenemos el perfil. Bien. Ahora le voy a decir la tarea. ¿Ya? Utiliza las fuentes, ¿ya? Cargadas en este cuaderno para analizar de manera integral la sesión de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante especificar esto? Porque acá hay 7 documentos, ¿no? Están los normativos, están los orientadores, ¿no? Pero esto es lo que me va a dar el contexto para que la IA pueda analizar la sesión, ¿correcto? Entonces, digamos que tengo que orientar la acción que va a realizar la IA, ¿no? Hacia la sesión. Bien. Bien. De tercero, de secundario. Listo. Entonces ahí ya estoy dando un poco la tarea, ¿no? Ahora, una vez que analice, ¿qué es lo que quiero que haga luego de que analice? Que proponga al menos 2 actividades dentro de la sesión, recordemos el caso, que incorpore inteligencia artificial. ¿Sí? Ya, entonces ya le estoy diciendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero ¿para qué voy a incorporar esa inteligencia artificial? Tiene que tener un propósito pedagógico. ¿Cuál va a ser el propósito de incorporarla? Es que permita el logro de la competencia de la sesión, ¿correcto?
Proponga al menos 2 actividades dentro de la sesión que incorpore que permita el logro de la competencia de la sesión. Entendiendo que el logro, la competencia está dentro pues, del documento. Bien. ¿Qué más le voy a decir? Aquí ya entra la parte del formato. ¿Ok? Aquí le voy a decir que precise, ¿ya? Que precise en qué momento de la sesión ¿no? se va a utilizar la inteligencia artificial, ¿ya? Entendiendo que puede pasar, puede utilizarse al inicio, en el desarrollo, en el cierre, ¿correcto? ¿Y quién va a utilizar la IA? Los estudiantes. ¿En qué momento de la sesión los estudiantes van a utilizar la inteligencia artificial? Entonces, como ven, siempre el PRO va a ir ajustándose la redacción conforme a las ideas que me van a ir pues surgiendo y qué es lo que yo quiero y cómo quiero que lo haga como docente, de una mirada pedagógica. Bien, entonces aquí también algo interesante al utilizar el notebook LM es que yo le puedo decir a la IA que justifique estas propuestas con los documentos que tiene como fuentes, ¿no? Y eso es importante porque me va a ayudar a saber que hay una coherencia entre todos los documentos. Entonces, le voy a decir justamente esto para que sea algo completo. Justifica tu propuesta en las fuentes, utilizando las fuentes de información del cuaderno. Bien. Algo más importante en esta parte del formato, ¿no? Es que es importante que la respuesta debe ser presentada de manera clara. ¿Qué más? Estructurada y aplicable en el aula. Bien. Entonces, ya aquí, como vemos, voy a contraer el panel de las fuentes. Para esto puedo darle clic en este botón en el lado superior derecho. Y así puedo expandir más el chat principal, ¿no? Lo mismo puedo hacer con este entorno del estudio, donde están otras herramientas que puedes generar. Luego ya hablaremos un poquito de esto. Le doy clic también igual en el mismo botón y expando así la conversación. Tengo una visión de la interacción. Entonces tenemos la primera parte, que es el perfil, que sea un docente secundaria del área de comunicación. Luego le voy a dar, ya el contexto lo va a tomar de todos estos documentos que yo he subido como fuente. Y le voy a decir que utilice las fuentes cargadas en este cuaderno para analizar de manera integral la sesión de aprendizaje. Del tercero de secundaria, me estoy pidiendo que proponga al menos 2 actividades dentro de la sesión por inteligencia artificial que permita el logro de la competencia de la sesión. Que precisa en qué momento de la sesión los estudiantes van a utilizar la IA. Justifica tu propuesta utilizando las fuentes de información del cuaderno. La respuesta debe ser presentada de manera clara, estructurada y aplicable en el aula. Bien, entonces vamos a colocar esto. Yo también que podría agregar algo adicional, ¿no? Podría decirle que antes de que me dé el resultado o la propuesta, me haga preguntas que le permitan dar una respuesta más eficiente. ¿Ya? Esto me va a ayudar a que yo pueda contextualizar mucho más lo que voy a trabajar y en dónde lo voy a trabajar con los estudiantes, ¿no? Vemos que las realidades, los contextos de nuestras aulas son pues distintos en todos los casos, tenemos una gran variedad de territorio. Entonces le voy a decir para ver qué preguntas puede que me haga, ¿no? Entonces lo puedo poner, como no lo puedo incluir, vamos a hacer la primera interacción y luego probamos con el siguiente. Entonces aquí voy a abrir nuevamente el panel de las fuentes, están seleccionadas las 7 fuentes, bien, y la voy a enviar.
Entonces, aquí me puedo dar un enter o en la flechita. ¿Sí? Entonces, vamos a esperar unos minutos para que pueda haber la interacción y el análisis de cada uno de los documentos. Entonces, algo importante también mencionar es que los documentos que se carguen aquí pueden ser en formato PDF, en formato Word. Y si quiero cargar de repente un Excel, lo que tengo que hacer es transformarlo en una hoja de cálculo de Google para que pueda analizar el notebook. Bien, entonces aquí ya primero nos da un saludo. Hola, como colega del área de comunicación. Ha revisado con detenimiento la sesión de aprendizaje analizando su relato épico, diseñada para el tercer grado de secundaria ciclo 7. A continuación, presento un análisis integral de la misma y dos propuestas concretas para integrar inteligencia artificial alineada a la normativa técnica vigente y los enfoques del área. Entonces, aquí me va a dar el análisis de la sesión. Me dice que está bien estructurada, alineada con el currículo nacional y las orientaciones para el área de comunicación. Presenta y me va a señalar ahorita las fortalezas significativas. Alineación curricular, se enfoca correctamente con la competencia, lee los diversos tipos de texto escritos en su lengua materna y moviliza sus tres capacidades, obtiene, infiere, reflexión. Y aquí nosotros observamos, tenemos la referencia, ¿no? 1, y aquí aparece, ¿no? Justamente cita lo que yo he colocado en mi sesión de aprendizaje, ¿no? Luego me dice otro punto de fortaleza de mi sesión, que tiene contextualización y desafío. Por parte de la situación significativa sobre el concepto de héroe, vinculándola con la realidad actual, el bombero. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para justicia e instituciones sólidas, lo cual es fundamental para generar interés y disposición en el adolescente. Y aquí también me pone una cita número 2, cita número 3, ¿no? La 2 es de mi sesión propiamente. Si yo le doy clic, me va a referenciar. Y si ustedes ven, la número 3 ya lo está tomando de un documento en específico, ¿no? Acá abajo me sale del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, lo genial de esto, o lo potente, ¿no? Es que esto va a ayudarme a que la IA no me dé respuestas erróneas, ¿no? Sino que me dé respuestas contextualizadas y en línea los documentos con los que nosotros trabajamos. Otra fortaleza de mi sesión, que es lo que me dice, es el enfoque transversal, ¿no? Y dice, el enfoque de derechos está bien integrado, promoviendo la deliberación sobre el impacto de las acciones de los seres en el bien común. Acá también, en la cita 4, va a mi cuadro, ¿no? Está dentro de mi sesión. Y en el número 5 también, ¿no? Porque es justamente lo que está referenciando del enfoque transversal. Luego viene atención a la diversidad DUA, que es otra fortaleza, digamos, de mi sesión. La propuesta de imaginar una hazaña para el CID en el siglo XXI es un excelente ejemplo de tarea auténtica y flexible. Aquí tenemos otra referencia de mi sesión. Y el número 6, que está tomándolo de la guía de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes en secundaria, ¿no? Y acá me dice de dónde está sacando, y justamente lo que yo he planteado en mi sesión está correcto e integrado a los documentos que me dan justamente me señalan este camino para lo que es la planificación. Entonces, digamos que ahí la sesión de María está bien alineada, tenemos estas fortalezas, ¿no? Y ahora viene la segunda parte, ¿no? Que es justamente las propuestas de actividades con inteligencia artificial. Entonces, aquí hay algo importante. Viene mi primera cita de la norma técnica para el buen uso del año escolar 2026. ¿Qué es lo que dice la norma técnica? Establece explícitamente la prioridad de promover el uso seguro y responsable de la inteligencia artificial para desarrollar competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, aquí nuevamente tenemos la cita, ¿no? ¿En qué parte específicamente de la norma técnica para el 2016, del año escolar 2026 está especificada la parte de incorporar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ahí me está aterrizando otra vez en el documento, y eso qué quiere decir, que
justamente María está tomando en cuenta lo que me está diciendo la norma técnica al querer mejorar, ¿no? O fortalecer su sesión incorporando inteligencia artificial. No es porque a María se le ocurrió en la nada, ¿no? Sino que justamente está alineada a eso. Entonces vamos a analizar ahora sí la propuesta, me está contextualizando, mostrando el fundamento y ahora sí viene la propuesta. ¿Cuál es la primera propuesta que me hace Notebook LM? Una entrevista al héroe o villano mediante un chatbot con IA. Me dice que el momento de la sesión que yo puedo plantear esta actividad puede ser en el desarrollo, ¿no? Entonces me dice, una vez leído el fragmento del cantar de los nivelungos, los estudiantes utilizarán la IA generativa de texto como Gemini ChatGPT para simular una entrevista con Grimilda o Hagen, ¿no? Que son los personajes, digamos, principales de este fragmento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ya soy un docente que ya manejo o que ya he iniciado justamente en el uso de herramientas de inteligencia artificial, de repente he visto los webinars que se han ido realizando, los cursos que también encontramos de parte del ministerio, entonces digo, ya, entonces me está diciendo que puedo usar Gemini o un ChatGPT. Ok, entonces yo ya he visto un webinar sobre creación de gems, entonces voy a crear un gem, ¿no? Para que justamente los estudiantes puedan hacer esta entrevista con el héroe o villano, pues, del fragmento de esta lectura. Entonces, abajo me dice, los estudiantes deben configurar la IA dándole el prompt específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les he dado un ejemplo. Actúe como Ogen de Troje, el guerrero del cantar de los nivelungos. Responde mis preguntas basándote en los valores de la lealtad y la tradición de la época medieval. Deberán formular al menos 3 preguntas que busquen explicar sus motivaciones ocultas o su posición frente al poder, ¿no? Entonces, cuando cree el chatbot del estudiante, tiene obviamente que escribir cómo es el personaje, qué lo caracteriza, ¿no? Y justamente darle más profundidad. Esta es una propuesta, ¿no? Pero ya me da una base para yo poder aterrizarlo, desarrollar. Ahora viene la justificación. Esta actividad fortalece la capacidad de inferir e interpretar información del texto, ¿no? Aquí está también mi referencia, lo que yo he colocado en mi sesión, ¿no? En base al currículum. Según las orientaciones del área, el estudiante debe ser capaz de explicar puntos de vista y motivaciones de personajes de acuerdo con el sentido global del texto. Y viene nuevamente mi referencia, ¿no? De justamente el programa curricular de educación secundaria. El uso de la IA permite un aprendizaje situado y una interacción dinámica que ayuda a reconstruir el sentido del relato épico. Y viene mi referencia, ¿no? Esta primera son de las orientaciones para el desarrollo y evaluación de competencias en el área de comunicación, y la segunda referencia del currículo nacional. Entonces mientras vamos construyendo justamente en esta interacción con la IA, vamos viendo cómo los documentos se van complementando y siguen una misma línea, ¿correcto? Entonces, seguimos a la segunda propuesta. ¿Sí? La segunda propuesta que nos da es reimaginando al héroe, del texto a la imagen con IA. ¿En qué momento de la sesión lo puedo incorporar? En el desarrollo, en la aplicación y o transferencia actividad UA. La descripción sería la siguiente. En lugar de solo imaginar las hazañas del CIT del siglo XXI, los estudiantes utilizarán un generador de imágenes por IA. Entonces acá me dan algunas referencias como Canva, ¿no? Adobe, para materializar su visión. Entonces yo podría también utilizar otras herramientas, ¿no? Ya sabemos hoy en día que está Nano Banano, que está también Gemini, está ChatGPT, ¿no? Y así otras herramientas que me pueden generar imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero esas son sugerencias, como les digo. Finalmente es el docente, bajo su expertise, de experiencia pedagógica, el que va a elegir cuál es la mejor herramienta para proponer a sus estudiantes, ¿no? Entonces, luego viene la actividad, ¿no? Los estudiantes redactarán una descripción detallada, un prompt del CIT adaptado a la actualidad, considerando sus valores épicos, pero con indumentaria y herramientas modernas. Deben justificar por qué la IA generó esa imagen basándose en los rasgos de solemnidad y heroísmo analizados en la clase, ¿no? Y aquí ya viene mi referencia de mi sesión de clase. Bien, entonces, obviamente esto puede ir variando, ¿no? De acuerdo al criterio del docente. La justificación de la propuesta es que se desarrolla la competencia transversal, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
específicamente la capacidad de crear objetos virtuales en diversos formatos. Viene acá la referencia, primero del programa curricular de educación secundaria, y luego igual la segunda referencia de la, me parece que es de la capacidad, ¿no? Además cumple con el propósito de la sesión de reflexionar sobre los valores en el contexto sociocultural, ¿no? Referencia a mi sesión, utilizando la IA para potenciar la creatividad y la comunicación ética. ¿Bien? Y aquí vuelve a tomar referencia de la norma técnica del año escolar 2026. Bien. Finalmente, viene la sugerencia pedagógica para la aplicación en el aula. Para que estas actividades sean exitosas, te sugiero criterios claros. Asegúrate que los estudiantes entiendan que la IA es una herramienta de apoyo y que el valor reside en la calidad de las preguntas que ellos formulen basándose en la lectura, ¿no? Es que es un poco lo que hemos ido haciendo también ahorita mientras hemos construido el PROM, ¿no? Iba redactando, iba mejorando la redacción, iba incorporando algunos elementos, ¿no? Porque esa construcción de PROM no es algo cerrado, no es una camisa de fuerza, no es una receta, sino es algo que se va construyendo, ¿no? Entonces, así igualmente los estudiantes, en este caso, que serán los que utilicen la IA, pues crearán sus propios prompts, ¿no? En base a su redacción, y van a ir ajustando cada uno de acuerdo a lo que también ha ido comprendiendo de la lectura, ¿no? Dependiendo de cuáles actividades realicen. Luego me dice sobre la evaluación, me dice que puedo utilizar la lista de cotejo, ¿no? Para verificar si a través de la interacción con la IA el estudiante logró identificar información relevante e integrar las distintas partes del texto. Obviamente, esta es una sugerencia de la IA. Yo como docente y mi expertise, ¿no? Voy a considerar si lo tomo o prefiero utilizar alguna otra instrumento de evaluación. Y aquí ya viene finalmente, ¿te gustaría que te ayude a redactar los criterios de evaluación específicos para actividades con IA o prefieres que diseñemos una ficha de trabajo para los estudiantes? Entonces ahí ya me está sugiriendo una pregunta, ¿no? Pero como vemos, vamos a analizar ya ahora que hemos revisado parte por parte de la respuesta y las propuestas que nos ha hecho, vamos a ir viendo que Notebook LM es bastante potente porque al hacer una propuesta, que de repente también la puedo hacer con ChatGPT o con Gemini o con Copilot o DeepSeek, ¿no? Aquí me está dando un argumento real, ¿no? En los documentos, o sea, y eso me ayuda a tener mucho más en claro cuál es mi propósito, qué es lo que yo quiero lograr o por qué estoy tomando la decisión de incorporar inteligencia artificial dentro de mi sesión, ¿no? Entonces, eso es bastante potente porque nos pone mucho más en evidencia este impacto que puede tener, ¿no? Y que todo va alineado, como les decía, desde parte de los documentos que nosotros pues manejamos. Entonces, obviamente aquí el docente tiene que conocer los documentos para saber cuáles van a ser sus fuentes para poder trabajar dentro del cuaderno en este caso, ¿no? Entonces aquí me dan algunas alternativas, ¿no? De otras preguntas, ¿no? Me dice cómo redactar los criterios de evaluación, me dice diseñemos una ficha de trabajo para los estudiantes, y otras herramientas de ella me recomendarías para el área de comunicación. Entonces, por ejemplo, yo podría seleccionar alguno de estos y generar la interacción, ¿no? Sin embargo, yo también podría decirle aquí, por ejemplo, hemos visto que ha referido bastante al currículo nacional, el programa curricular, las orientaciones, la norma técnica, pero de repente, y nuestra sesión, obviamente, porque es el documento que ha analizado en base a los documentos más grandes, ¿no? Pero de repente no me ha hablado de casi nada o no me ha referido casi nada a lo que son los lineamientos de incorporación de tecnología. Entonces, aquí yo le puedo decir, ¿no? Considera que las propuestas de actividades con incorporación de la IA, considera que las propuestas de actividades con incorporación de la IA van alineadas a los lineamientos de la resolución 234. Y acá le puedo decir fundamenta. Voy a, ¿no? Entonces igual le vamos a dar ahí unos segundos para que haga el análisis.
Vamos a darle ahí unos segundos más. Bien. Me dice, como docente del área de comunicación, considero que las propuestas de incorporar la inteligencia artificial en la sesión, analicemos su relato épico, están plenamente alineadas con los lineamientos de la resolución 234, la cual aprueba los lineamientos para la incorporación de las tecnologías educativas en educación básica. Ahí está la referencia. Mi fundamentación se basa en los siguientes puntos claves extraídos de la normativa. Integración de un ecosistema educativo digital, ¿no? Define el ecosistema digital como interacción de la comunidad educativa en entornos virtuales para generar nuevas oportunidades. Esa es la referencia. El fundamento. Las actividades propuestas, el chatbot para entrevistas y el generador de imágenes actúan como herramientas y contenidos digitales que facilitan la producción y la interacción. Y aquí sale la referencia de la resolución. Según la norma, estos recursos permiten el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes al ser utilizados como mediadores en las experiencias de aprendizaje. Y viene también la referencia de la resolución. Desarrollo de la competencia transversal 28. Los lineamientos exigen que la incorporación de las TIC se realice para que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales. Viene la referencia y la segunda parte también. Fundamento. Al usar una IA para simular una entrevista, ¿no?, con los personajes principales en este caso, el estudiante no solo consume tecnología, sino que gestiona información del entorno virtual y crea objetos virtuales, diálogo, una entrevista. Y aquí viene la referencia, ¿no?, de los lineamientos. Y también, aquí en este caso, también de lo que es la competencia 28 en programa curricular, ¿no? Esto cumple con el objetivo de la norma de las tecnologías, de que las tecnologías ayuden a ajustar las actividades al ritmo de progreso de cada persona que aprende. Y viene acá también la referencia de la resolución. 3. Dice que viene el fomento de la innovación pedagógica. La resolución 234 busca impulsar la innovación con tecnología para mejorar la práctica pedagógica y responder a las necesidades y potencialidades de los estudiantes. El fundamento, la propuesta de reimaginar al CIT en el siglo XXI mediante un generador de imágenes con IA es un ejemplo de innovación digital. Aquí viene la referencia. La norma señala que la aplicación de estas tecnologías hace que las técnicas de enseñanza-aprendizaje sean más acordes con las necesidades actuales de los estudiantes, promoviendo la creatividad y la producción de nuevos conocimientos. Vienen también las referencias, ¿sí? Y aquí habla de la promoción del aprendizaje híbrido y ubicuo, ¿no? Es un poco que el uso de herramientas, el fundamento es que el uso de las herramientas de IA permite una interacción dinámica que puede ser tanto presencial como a distancia, sincrónico, asincrónico, ¿no? Esto permite que el docente tenga un rol de facilitador y dinamizador virtual. Seguridad y ciudadanía digital. La 234 se énfasis en la ciudadanía digital, donde el estudiante ejerce sus derechos y deberes en un entorno digital seguro. El fundamento sería que la incorporación de la IA en la sesión de comunicación debe realizarse bajo un uso seguro y responsable, guiado por principios éticos para desarrollar el pensamiento crítico. Al proponer estas actividades, el docente va a asegurar que los estudiantes comprendan el impacto de esta tecnología, tal como lo requiere el marco de confianza digital. En conclusión, al integrar la IA en esta sesión de aprendizaje no es solo una mejora didáctica, sino un cumplimiento directo de la política nacional de transformación digital en el sector de educación que busca reducir las brechas y generar igualdad de oportunidades de aprendizaje. ¿Bien? Y aquí ya nos da una pregunta sugerente sobre ya las estrategias de seguridad digital, ¿no? Creo que esta parte sobre todo es importante, ¿no?, ya que, como les decía inicialmente, no hace las actividades que está proponiendo la IA, en este caso para incorporación de inteligencia artificial, no son actividades como cerradas, ¿no?, sino que permite que el estudiante justamente tenga esa reflexión y también pueda hacer uso responsable de la IA. Bien, entonces yo aquí podría tener más consultas que hacerle, más interacciones con el cuaderno, ¿no?, respecto a a analizar estos documentos, halló este poder. Si ustedes se dan cuenta, la sesión no estaba mal, la sesión ha estado
adecuada. Es más, la misma IA, al hacer el análisis, ha identificado fortalezas de la sesión, pero lo que ha hecho es un poco complementar, ¿no? Darme ideas para cómo integrar la inteligencia artificial en las clases con mis estudiantes, ¿no? Que a veces nos cuesta un poco de dificultad, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, algo importante que es fundamental mencionar es que Notebook LM no solo es una sugerencia para utilizar la inteligencia artificial, sino que nos permite citar fuentes, ¿no? Y eso también va a impactar a mí como docente para tomar una decisión pedagógica pertinente y adecuada a mis estudiantes. Yo creo que otro aspecto importante aquí es que las fuentes pueden ir variando. Yo puedo agregar más fuentes, ¿no? Que hemos tenido 7, pero podemos agregar otras. ¿Qué otros documentos podría haber agregado? De repente el marco de buen desempeño docente, ¿no? Y de repente yo decirles si al desarrollar mi sesión de aprendizaje estoy logrando también yo como docente algunas de las competencias del marco de buen desempeño, ¿no? Y pues podré decir sí, pues sí, no, y me irá citando cuáles son las competencias que voy a ir logrando de eso. Y así, aquí también, algo importante también decir es que estas fuentes, voy a quitar un poquito mi entorno, estas fuentes pueden desmarcarse y yo quedarme solamente con algunas. Por ejemplo, si yo ya trabajé con esta sesión y ahora voy a empezar otra, pues la desmarco, cargo otra sesión y hago el análisis de esa sesión. O sea, no es que yo subí todas mis fuentes, entonces ahora sí ya yo no puedo analizar otros documentos, ¿no? Al contrario, si puedo hacerlo, solamente voy a ir trabajando con marcar y desmarcar los documentos. ¿Bien? Entonces, eso es un poco como hemos ido viendo cómo Notebook LM nos permite hacer eh, el análisis, ¿no? De nuestra sesión y dar una propuesta, pero no solamente hacerlo para copiar y pegar lo que genera la inteligencia artificial, sino que hay un sustento, hay una coherencia y sobre todo hay un propósito que tiene el docente para, para hacer el planteamiento de la sesión. Bien, entonces yo agradezco haberlos acompañado el día de hoy en este webinar. Espero que el uso con este enfoque de la herramienta nos permita fortalecer, digamos, nuestras competencias como docentes, ¿no? Y también crear actividades que sean innovadoras, retadoras para los estudiantes y logren sus aprendizajes. Te doy el pase, Flor, para que puedas dar las palabras finales. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonji. El caso presentado nos ha permitido poder reflexionar cómo es que un docente implementa o puede implementar la IA sin perder el enfoque por competencias, que quizás es algo que puede suceder, ¿no? Por de pronto cumplir, ¿no? Tengo que implementar las TIC en mis sesiones, nos vemos de pronto forzados en poner o crear o implementar actividades que no corresponden a las competencias que estamos trabajando, que de pronto no pueden ser pertinentes al contexto, la realidad o incluso los mismos recursos que podemos tener en nuestras escuelas. Y como tú muy bien lo mencionabas, qué importante es poder tener este apoyo, ¿no? Y precisamente lo que nos has mostrado en el caso de María nos permite tener esta herramienta como Notebook LM para poder analizar de manera más eficiente la información que nosotros utilizamos para poder planificar. Al trabajar con distintos documentos, como muy bien los has mostrado, nos facilita poder tener mejor una comprensión, ¿no? De las ideas principales y también del análisis de las fuentes. Como tú mencionabas, ¿no? Cargamos el CENEF, cargamos de pronto los documentos técnicos pedagógicos y al momento de poder interactuar con el chat podemos también, en este caso, tener algunas descripciones más finas, a detalle, de las necesidades de nuestros estudiantes. Y también ver cómo es que en qué momento es apropiado, adecuado poder hacer esta implementación, así como también la validación de nuestra sesión con estas actividades. Muchas gracias, querida Sonji, por el webinar
Y yo quiero resaltar dos puntos importantes que a lo largo del desarrollo de la sesión ha venido mostrándonos, ¿no? En esta herramienta, Notebook LM, a nosotros nos permite poder revisar varios documentos al mismo tiempo y mostrar de qué fuente proviene la información. Y esto nos ayuda a poder fundamentar mejor las decisiones pedagógicas, ¿no? Hacíamos un clic en los apartados que aparecían y podíamos revisar y ver más a fondo esta información que nos ayuda a nosotros a poder validar, fundamentar mejor nuestras decisiones. Asimismo, también favorece la coherencia entre los documentos, ya que nos permite poder comparar información de diferentes textos, como normativa, currículo, las guías, las orientaciones, ¿no? Que muy bien has podido subir, ¿no? En las fuentes para que Notebook LM pueda hacer el análisis. Entonces, creo que estos dos puntos podemos resaltar el día de hoy a través de la sesión que nos has podido mostrar, desarrollar a través del caso de María. Y también poder resaltar un punto que siempre lo recordamos, ¿no? Que la inteligencia artificial es un apoyo, nos ayuda a poder analizar información, pero es el criterio pedagógico del docente el que finalmente le da sentido a ese análisis. Herramientas como Notebook LM no reemplazan nuestra labor, no reemplazan al maestro, más bien fortalecen su capacidad para poder planificar con mayor fundamento y coherencia. Muchas gracias, estimada Sonji. Agradecemos la participación de todos los docentes que nos acompañaron en este webinar, desarrollado en el marco del buen inicio del año escolar 2026. Esperamos que lo que se haya compartido el día de hoy pueda contribuir a fortalecer el buen uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Muchas gracias por su atención. Les deseamos un excelente inicio de año escolar 2026. Buenas tardes.